Hoy vamos a hablar del trabajo asalariado, que es una de las grandes desgracias que tiene la humanidad. Hasta tal punto que yo estoy interiormente convencido de que o la humanidad termina con el trabajo asalariado o el trabajo asalariado termina con la humanidad. Esto sucedía igual que en las sociedades antiguas con el esclavismo. Era obvio, y mucha gente lo vio hace muchos siglos, que la eliminación del esclavismo, del trabajo esclavo, de la esclavitud, era la precondición para que las sociedades de aquel tiempo pudieran despegar, pudieran convertirse en sociedades humanas y en sociedades eficientes económicamente. Hoy vivimos exactamente lo mismo. Ahora mismo, pues si consideramos que la mayoría de la población es asalariada, y entonces lo que estamos viendo es que el trabajo asalariado se ha convertido en una de las lacras, de las taras peores que tiene la sociedad. Pero claro, el trabajo asalariado es la forma específica de explotar la mano de obra que tiene el capitalismo, con unas características que son las siguientes. En la fase actual de capitalismo ya senil, decadente, que ya está en caída, absolutamente ya degradado, está haciendo que el trabajo asalariado degenere a trabajo esclavo total. Eso ya sucedió también en el mundo antiguo, cuando al principio de la fase esclavista pues existían esclavos y existían trabajadores libres, y la situación de los trabajadores libres se fue degradando con el paso del tiempo hasta ser casi indistinguible de la de los esclavos. Pues ahora igual vemos como hay una corriente que está llevando el trabajo asalariado a la condición de la esclavitud. Tengo que decir que lo característico de la esclavitud es la falta de libertad en el acto de trabajar y no tanto el maltrato físico. No siempre, ni mucho menos, ni muchísimo menos, había en el mundo antiguo lo que se llamaba esclavismo de látigo y cadenas. Se usaba siempre el látigo, porque la condición que tenían los esclavos era la misma que la que podía tener, por ejemplo, un mulo, un caballo o un buey. Y a estos animales pues se les procura tener bien alimentados y generalmente no se les pega ni se les maltrata, porque eso los hace resabiados y los hace malos para el trabajo. El trabajo esclavo solo era golpeado en condiciones muy especiales o en situaciones en las cuales los esclavos hacían trabajos que eran una condena a muerte, como podía ser las minas. En las minas, por ejemplo, las minas de plomo que había en el sur y en el este de la península ibérica en tiempos de los romanos, allí se usaba mucho la coacción física, pero en otros muchos sitios pues no se utilizaba la coacción física y se les tenía bien alimentados, incluso porque de ahí dependían los rendimientos del trabajo. Pero lo que sí padecía la esclavitud, el esclavo, era de pérdida de libertad. Y eso, cuando Hegel, por ejemplo, explica que la esclavitud no habla para nada de la violencia física, sino que habla principalmente y esencialmente de la pérdida de libertad, de la ausencia de libertad. La condición de esclavo es la condición del no libre. De tal manera que podemos decir que hoy en el trabajo no hay ninguna diferencia entre el esclavo y el asalariado. Ambos que hacen cumplir órdenes. Ambos obedecen órdenes. Ambos no participan en la decisión sobre el para qué fines y el porqué del acto de trabajar, tampoco en el cómo se va a distribuir el producto, qué se va a hacer con lo producido. Es decir, las cuestiones fundamentales, por qué, para qué, cómo lo vamos a hacer, a qué vamos a dedicar el resultado de nuestro esfuerzo, ahí no se participa. Entonces esa no participación es la que define el trabajo asalariado y no se diferencia en nada de la que tenía el esclavo. Luego sí hay diferencias. Hay diferencias, pues el esclavo era esclavo las 24 horas del día, del esclavo de su dueño, mientras que ahora la cosa está repartida. En el tiempo de trabajo somos esclavos del empresario y en el tiempo libre somos esclavos del Estado. Ha habido una cierta diferenciación, ¿no?, que pues explica cuál es el asunto, ¿no? La explotación del trabajo consiste en que solo una parte de lo producido por el trabajador le llega a él como salario, el resto se lo queda el explotador y se lo queda el Estado a través de los impuestos, es decir, una parte pequeña. ¿Cuánto? Pues los cálculos estos son muy así, ¿no? Pero no son fáciles de determinar, pero puede ser de un 10%, un 15%, un 20% de lo producido. Las condiciones de explotación son crecientes
y por lo tanto el trabajador es despojado de su trabajo, del fruto de su trabajo. Y lo que tenemos es conseguir que todo el producto del trabajo sea incorporado directamente al trabajador para que él decida qué hacer con ello. Y eso se puede hacer de una manera expropiando al dueño de los medios de producción, al dueño, sea un capitalista, sea una corporación, sea una gran empresa, sea una sociedad anónima, sea lo que sea. Entonces esto es la cuestión decisiva, y también expropiando a toda la masa parasitaria del capital financiero, que como dije en esta intervención, pues el 95% por ello de él es inútil, incluso en las condiciones de capitalismo, es solo una excrecencia parasitaria y enfermiza que le ha salido al capitalismo en su etapa final, del cual un capitalismo sano y juvenil podía prescindir perfectamente sin que le sucediera absolutamente nada, incluso como capitalismo. Así pues, tenemos que considerar que la cuestión del trabajo asalariado está relacionada con la libertad, es el problema de la libertad. En la llamada ciencia política hay una cuestión decisiva, una pregunta fundamental, que es la siguiente: ¿por qué un ser humano puede mandar en otro ser humano? Esta es la cuestión más decisiva de todas. ¿Por qué alguien puede dar órdenes? Yo mismo, cuando he trabajado en fábricas y tal, pues siempre me hacía esa pregunta: ¿por qué mi jefe me puede mandar? ¿Por qué tiene poder para mandarme? ¿Y por qué tiene poder para obligarme a hacer lo que yo no quiero hacer y lo que me parece a veces asqueroso hacer? ¿Por qué? Entonces, esta cuestión intentan los tratadistas de la ciencia política diciendo porque el que manda, bueno, se inventan toda una serie de retóricas, de verborrea. Tú has participado en la elaboración de las leyes y entonces, puesto que las leyes se han hecho con tu concurso, porque has votado y tal, entonces los que mandan solo aplican unas leyes, no están sometidos a las leyes, y en realidad cuando aplican esas leyes, solo tú, al sentirte aplicado esas leyes, te obedeces a ti mismo. Que todo esto sea palabrería y tontería no quita que ellos lo intentan explicar, pero en el caso del trabajo, de la fábrica, de la empresa, no intentan explicar nada. ¿Por qué este señor tiene poder para mandar sobre mí? ¿Por qué me puede humillar? ¿Por qué puede atentar contra mi dignidad, que es un valor decisivo del ser humano? Si yo no participo en la decisión de qué producir, cómo producir, para qué producir, de qué manera y con quién y en qué condiciones, cuál va a ser el horario, de qué manera me voy a implicar en el acto productivo, entonces soy un esclavo, y eso determina toda mi vida. Me convierte en una persona sumisa, en una persona pasiva y también en una persona desinteresada de la producción. Realmente esa es la cuestión. Entonces, la revolución integral, el movimiento del que yo formo parte, pues entonces quiere resolver ese problema. Y el trabajo libre es precisamente aquel en que el trabajador participa en la totalidad del acto productivo, lo cual significa que todo lo que hoy hay, directivos, gerentes, tal, pues queda eliminado. Porque hay alguna gente que dice que lo único que importa son los beneficios del trabajo. Es decir, el dinero, que el trabajador se quede con todo el dinero. Esto es una maldad y esto es basura capitalista. Lo que necesitamos es hacer un trabajo que de una forma libre, y considerar entonces de una manera voluntaria y decidida y debatida y consideradas en las asambleas gubernativas de los centros de trabajo, cómo servimos a la sociedad con criterios de virtud cívica, no cómo nos vamos a dedicar a ganar más dinero y a consumir más. Todo esto es asqueroso, y quien piense así es un canalla que hace muy bien el capitalismo en explotarle, con el cual yo no quiero saber nada. Lo que queremos es crear una revolución del trabajo con el trabajo libre, y una sociedad en donde se trabaje, por supuesto, muchísimo menos que ahora, porque ahora trabajamos para nuestra vida es el trabajo, y lo que necesitamos es trabajar para vivir. Entonces, lo que se tiene que hacer es una revolución económica y una revolución en el trabajo, pero no para vivir mejor, para consumir más. Esto es repugnante, sino para realizarnos en el acto de trabajar, como en muchas otras actividades. De la misma manera que nos podemos convertir en seres mucho mejores si participamos en toda la función de gobernar la sociedad según los mecanismos de la democracia directa, porque ahora somos seres pasivos, políticamente pasivos y también económicamente pasivos, puesto que no tomamos decisiones sobre nada, y lo único que es haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Bueno, te puedes
enfrentar con tu jefe y sabes que vas a la calle, si el enfrentamiento es mayor en una gran empresa, rápidamente llama a seguridad y la seguridad te da una paliza y punto, cosa que nunca sale en la tele, la que no sale en la tele, ¿verdad? Pues bueno, preguntar por ahí lo que pasa en las grandes empresas, ¿no? Y hay un conflicto, porque las grandes empresas, las empresas mastodónticas, degeneradas, verdaderos dinosaurios que ya debían de haber desaparecido de todo el gran capitalismo actual, son un campo de batalla. Y por eso ni se puede conseguir cantidad en la producción, ni se puede conseguir calidad. Sobre todo no se puede conseguir nada de calidad. Así pues, el sistema de trabajo asalariado no es más que una variante de esclavismo, y así lo dice Aristóteles en su libro Política. En su libro Política dice, está el esclavo y está el asalariado que trabaja por un jornal. El asalariado es un semiesclavo, dice, pero es semiesclavo porque cuando acaba su trabajo, pues entonces ya ese tiempo es libre, según la versión de Aristóteles, ¿no? Porque, claro, Aristóteles, como era parte del aparato de poder allí del Estado ateniense, pues no se daba cuenta que pasaba del dominio del amo, del propietario, a su dominio, al dominio de su casta, que seguían machacando al individuo y sacándole los impuestos y tal, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la condición del esclavo. El esclavo no es propietario de nada. En una anterior intervención he dicho que para eliminar la condición de esclavo del asalariado hay que hacerle propietario, pero propietario de verdad, no ninguna artimaña como la de la izquierda, cositas de estas con propiedad en el sentido de que te da la empresa 10 acciones para que te mates a trabajar más todavía y bobaditas de estas que no. Ya haré un día una lista de bobaditas y de trampas y de mentiras que ha inventado el gran capitalismo para explotarnos más todavía. Por lo tanto, el esclavo no es propietario de nada. Así pues, tiene que ser propietario, no paga impuestos. Ahora, sin embargo, sí, el asalariado sí paga impuestos, pero aquí se distribuye, porque lo que sucedía en las sociedades esclavistas antiguas es que era el dueño el que se quedaba con todo el producto del esclavo y luego él pagaba impuestos al Estado según le correspondía por el número de esclavos que tenía. Ahora, sin embargo, él paga impuestos como empresario, pero luego el trabajador también paga impuestos como trabajador. Había una tercera característica que es muy parecida a la actual, que el esclavo antiguo no era libre para formar una familia. Y de hecho los esclavos generalmente no tenían familia. A veces los amos de las haciendas esclavistas, de los talleres esclavistas, había muchos talleres artesanales que funcionaban con esclavos, hacían que la gente se apareara a su placer. Es decir, había un sistema de apareamiento a placer. Y entonces, cuando la revolución alto medieval, la revolución bagauda, la revolución que tiene lugar en los territorios del norte de la península ibérica liberados del imperialismo árabe musulmán, lo que establecen son tres condiciones. Primero, le hacen propietario. Esa revolución, la gente se hace propietaria. En segundo lugar, le hacen que tenga una familia por amor, una familia donde la elección del cónyuge y de la cónyuge es libre. Y en tercer lugar, le dan los derechos políticos fundamentales en el concejo abierto. Estas son las tres grandes realizaciones de la revolución alto medieval. Aquí es bonito, pero hay una más, que es el sentido moral. El sentido moral que tiene la moral individual y la moral colectiva, pero no una moral totalitaria impuesta, sino algo que se realiza por convicción interior. Y dentro de la moralidad se le da muchísima importancia a la convivencialidad, llevarse bien, convivir, lo que Felipe Esquiros, el gran estudioso contemporáneo del comunal en Navarra, pues llamaba el espíritu de comunalidad. El espíritu de comunalidad es una forma de ética convivencial adecuada a las condiciones de existencia del comunal. Si no existe, el comunal no existe y entonces se desintegra y entonces estamos en el capitalismo. Porque el capitalismo y el Estado, en cierta medida, es lo que sucede cuando la gente se hace mala, verdaderamente perversa, se olvida de la ética, se olvida de los valores, y cuando se hace estúpida y no es capaz de pensar, no es capaz de por sí misma, de idear, de entender, de ser creativa, y cuando se hace insolidaria y no es capaz de tener vínculos de afecto y solidaridad con los demás. Entonces, cuando la gente es insolidaria, es egoísta, es hedonista y algunas cosas más, pues entonces se constituye el Estado, se constituye el capitalismo y estos entes terroríficos machacan y aplastan a la gente y bueno, en cierta medida la gente se lo ha ganado.
Y si queremos eliminar estas instituciones de poder, tenemos que hacer un esfuerzo personal enorme de autoconstrucción. Lo siento, pero las cosas son así, ¿eh? Si creéis que una revolución comunal se va a hacer para que seáis más felices o más ricos o más consumistas o más malvados o más necios o más tal, no. Porque es imposible, quedaros como estáis, aguantaros con los que tenéis, con el desastre que es el trabajo laboral, con el suicidio laboral, con la depresión laboral y con demás maravillas del capitalismo de las que nunca hablan la tele, ni tampoco quienes hacen vídeos que se supone que son alternativos y antisistema y no son nada más que el otro brazo propagandístico del sistema capitalista, cada vez más pagados y más financiados por el sistema, porque ahora que veo algunos vídeos se nota muchísimo cómo les dan un guión que tienen que popularizar y aparecen como contraculturales, antisistema y tal. No os fiéis de esta gente, dirigir vuestras baterías críticas hacia los youtubers y a toda esta chusma, porque ellos os están engañando. También, claro, el esclavo, pues hay un mercado de personas y en el salariado hay un mercado laboral de fuerza de trabajo. Hay también aquí algunas diferencias. No digo que son exactamente lo mismo, pero a fin de cuentas sí, en los efectos que originan la persona, sí son lo mismo. Antes decía que la clave no es la violencia física. Si alguien, por ejemplo, hay todavía gente pues, que tiene, por ejemplo, un mulo o un caballo para arar, que es muchísimo mejor que tener un tractor, por muchas razones que no voy a explicar ahora. Pues a este animal se le trata con respeto, no se le pega porque el animal se malea, o sea, coge vicios y si se le quiere sacar un buen rendimiento se procura que no pegarle. Pero ese animal no es libre, claro, un animal no es libre, se guía por su instinto, pero en la época de la esclavitud pues se procuraba no maltratar a los esclavos, pero sí se tenía todo muy bien pensado para que no fueran libres en absoluto, que es lo mismo que están haciendo ahora con nosotros, todo un mecanismo, una malla envolvente de obligaciones, de forzosidad, que son los que nos están convirtiendo en esclavos. Tenemos el contrato de trabajo, que es presentado por los... Es que ya no sé cómo decirlo, la palabra sinvergüenza se me acaba, ¿no? En el siglo XIX, cuando se generaliza el contrato de trabajo, entonces llegan los teóricos liberales y dicen el contrato de trabajo es la solución al sistema esclavista y al sistema feudal de no sé qué, estas cosas que ellos habían inventado, ¿no? Entonces, bueno, pues el contrato de trabajo, ¿no? El contrato de trabajo es un acuerdo libre entre el empleado y el empleador sobre las condiciones de trabajo, se fija el salario y se fijan las condiciones de trabajo, que es horarios y poco más. Pero el contrato de trabajo primero nunca fija las condiciones del por qué, el para qué, el cómo, qué uso se va a dar a lo allí producido. Es decir, en definitiva, establece una relación desigual entre el propietario y el asalariado. El propietario manda y solo comparte ciertas cosas puramente formales. En segundo lugar, no puede haber contrato de trabajo entre un individuo que es que no tiene más que eso, digamos, su fuerza, su trabajo, su capacidad de hacer trabajo y una empresa de esta multinacional de 150.000 empleados. Las diferencias de fuerza son tales que estos contratos son no válidos, no son en sí mismos válidos, incluso desde el punto de vista del derecho burgués. El derecho burgués dice que los contratos son válidos y tienen significación y realizan la libertad de las partes cuando las partes contratantes son aproximadamente iguales en fuerza y en capacidad real. Y eso no sucede normalmente. Nosotros firmamos contratos de trabajo con gente que es ¿cuántas veces más poderosa que nosotros? 1000 veces. Por ejemplo, los empleados de Donald Trump, ¿cuántas veces son menos poderosos que el señor Donald Trump? Entonces, este sujeto de extrema derecha fascistoide, ¿qué nos vende? ¿Qué nos vende? Si es propietario de 4.700 millones de dólares, en la forma pues, de empresas, de propiedades, se dedica además a la especulación inmobiliaria, o sea que es un farsante y un bocazas de esta gente, pues entonces, ¿cómo puede él firmar contratos de trabajo? Lo que él quiere es tener esclavos, neoesclavos, y él al mismo tiempo que ataca a los chinos está estudiando la chinización de la economía para imponer la jornada laboral de 14 horas diarias con un día libre al mes, de la que ya he hablado en otra intervención. Así que el contrato de trabajo no vale, no nos hace libres y es una ficción donde, bueno, pues los juristas se quedan muy satisfechos y se engaña a la gente con esto. Es verdad que a veces pues puedes conseguir que te paguen un poco más,
por ejemplo, escaquearte de algunas formas terribles y tal, pero no es nada más. Luego está el derecho del trabajo, que hay algunos por ahí que creen que van a salvar a la humanidad apoyándose en la legislación. No dejes engañar, la legislación no está para salvarte, amigo o amiga, está para oprimirte, las leyes están para oprimirte, son las cadenas que te ponen al cuello, y puede suceder en algunas ocasiones que haya algunos tan sinvergüenzas, algunos empresarios que no cumplan las leyes, pero eso no significa nada. Todo el contrato de trabajo y toda la legislación laboral está hecha para que tú seas un esclavo asalariado, que te faltan al respeto, que te niegan la participación en el acto productivo y que hacen de ti un nuevo esclavo. Entonces, es así, y todo el derecho del trabajo es así, pero claro, sucede que es el Estado el que tiene que regularlo, porque el capitalista privado a veces, digamos, se pasa y hace actos contraproducentes. El derecho al trabajo surgió en la Revolución Industrial Inglesa, cuando se vio que las condiciones eran tan terribles, que la gente salía tan enferma, tan destruida del trabajo, de las fábricas, de las empresas, y trabajaba tantísimo tiempo que no podía tener hijos, que entonces resultó que aquello era desastroso, que la Marina de Guerra británica y el ejército británico no tenía reclutas en condiciones suficientes, todos eran estrechos de pecho, todos tenían tuberculosis, todos estaban enfermos, todos medían menos de 1,50 por las terribles condiciones. Entonces inventó el derecho del trabajo para reducir la jornada de trabajo, introducir una cierta higiene laboral, para que la gente pudiera tener hijos y pudiera reproducirse, porque si no, su majestad británica no iba a tener suficientes marineros y soldados para hacerse el imperio mundial dominante, que era el objetivo de la revolución industrial. Así pues, no os dejéis engañar por tonterías. A mí a veces me resulta triste cuando la gente tiene un problema y dice, me voy a buscar un abogado para que me lo pleitee. ¿Pero qué te va a pleitear? ¿Te vas a buscar un picapleitos para que te resuelva qué? Únete con tus iguales y combate y pelea. Y no te pierdas el tiempo y el dinero en cosas que no valen para nada. El 99% de los pleitos laborales no valen para nada, no valen para nada. Y los pocos ya nos enteramos en televisión, porque si alguna vez valen para algo, entonces inmediatamente la televisión lo pone para que caigas en la trampa del legalismo. No hay que caer en la trampa del legalismo, hay que ser un combatiente junto con nuestros iguales. Bueno, pues esto así. Tenemos pues el problema de las tiranías económicas. Trump es un tirano económico. El señor Roy Hester, el dueño de Mercadona, es otro tirano económico. Entonces, ¿cómo es posible que una gente que gobierna nuestras vidas en lo que nos lleva más tiempo, que es el tiempo de trabajo, y las gobierna también en todo, porque ellos pueden pagar adoctrinadores que nos engañan, políticos que nos prometen el oro y el moro para seguirnos pisando, ideólogos que nos alucinan, charlatanes que nos vuelven locos? Toda esta cuestión está pagada por los empresarios. Entonces, ¿cómo puede haber libertad de conciencia ni libertad de expresión en una sociedad en la cual existen las tiranías económicas? El objetivo de la revolución integral es acabar con todas las tiranías, y en primer lugar con las tiranías económicas de los multimillonarios. Ya lo he dicho en esta intervención, es posible que, bueno, pues alguien puede ser millonario, ¿no? Y en una sociedad de la libertad, pero mientras esos millones sean pocos y no afecten a las libertades generales, pues ahí está. Será más trabajador, será más hábil, será más ahorrativo, será más austero, sea lo que sea. Bien, pues si él cree que es eso, está bien, pero una cosa es ser millonario y otra cosa es ser multimillonario, porque los multimillonarios son enemigos objetivos y por sí mismos de las libertades populares y de los regímenes de soberanía popular y democracia directa. Por lo tanto, hay que acabar con las tiranías económicas. Y como ellos tienen a la mayoría de la mano de obra hoy asalariada, pues es dar el golpe a lo principal del trabajo asalariado. Acabar con las tiranías económicas es acabar con el trabajo asalariado en lo principal, en el 70%, en el 80% más o menos. Entonces, antes explicaba la pregunta, ¿qué hace que un ser humano pueda dar órdenes a otro ser humano? ¿Por qué en la empresa nos dan órdenes? ¿Por qué tenemos que aceptar esa humillación horrible? A mí nadie me da órdenes. Recuerdo que me hacía casi llorar cuando, hace no mucho, un señor ya mayor me decía, yo nunca he querido ir a jornal. Yo siempre he trabajado con mis primos, con mis tíos, con mis padres, luego con mis hijos, y he sido empresario o empleado de mí mismo, porque a mí nadie me da órdenes, porque a mí me dan un trabajo, yo escucho lo que me piden. Él se movía en el terreno de la albañilería
y entonces yo les digo honradamente y desde la moralidad qué puedo hacer por ellos y puedo levantar la casa que quieran, hacer la reparación, hacer lo que sean, pero yo no admito órdenes de nadie, porque yo soy el dueño de mí mismo y nadie es dueño de mí mismo. Oírle esto es como se refleja aquella revolución de la Alta Edad Media en donde se dijo: no, las órdenes en el trabajo es cosa de esclavos y de esclavistas. Vamos a repartir la propiedad para que no haya ni esclavos ni esclavistas, pero tampoco para que no haya ricos y pobres. Es decir, o muy ricos, por así decirlo, ¿no? Para que todo el mundo sea honradamente dueño de los medios de trabajo y pueda vivir de su propio trabajo. Eso es todo. Y entonces tendrá dignidad. Hoy la pérdida de la dignidad es lo que yo más echo de menos en la gente. Se deja pisotear, nos dejamos pisotear, os dejéis pisotear, no protestáis, no respondéis, no le partéis la cara a la gente que os pisotea, que os insulta, que os agrede. Estáis absolutamente sometidos, sois sumisos de una manera espantosa, sois unos esclavos, lo único que no se os ve el tintineo de las cadenas en el cuello, ¿no? Puede parecer duro lo que digo, pero es horrible lo que está pasando, es horrible. La pérdida de la dignidad se ha realizado a partir de que resulta que íbamos a ser muy felices consumiendo, bebiendo mucha cerveza y cosas así, ¿no? No. El hedonismo no puede sustituir a la dignidad. La dignidad es un bien innato al ser humano y hay que saber luchar, pelear por ella y si llega el momento, padecer por ella y si es necesario, morir por ella. Entonces vamos a crear una sociedad de la gente con dignidad. Y los indignos se van a quedar ahí tirados. Entonces la pregunta, ¿qué hace que un ser humano pueda dar órdenes? Otro ser humano está por contestar y nosotros decimos, nadie puede dar órdenes, el individuo se da órdenes a sí mismo y eso se realiza cuando todos seamos propietarios y copropietarios y montemos unidades productivas sobre la base de la economía comunal. Vamos a ver el acto laboral, cuáles son sus características. Lo voy a explicar en 11 partes o en 11 puntos. El primero de estos puntos es la ejecución de órdenes. Se ejecutan órdenes, pero no se piensa en lo que se está trabajando. En segundo lugar está la vigilancia permanente de los jefes y también la vigilancia, la tecnovigilancia y muchos sistemas de vigilancia. En tercer lugar, se trabaja conforme a lo que llaman la Organización Científica del Trabajo, que es quitar al trabajador a lo poquito que le quedaba para hacer el trabajo a su manera. Es decir, la Organización Científica del Trabajo es impedir a todos los trabajadores que hagan las cosas a su manera ya dentro de la fábrica y obligar a que las hagan según las quiere el dueño, son pretexto de que eso incrementa la productividad, lo cual ni muchísimo menos es verdad. Cuando uno profundiza en esto y habla gente que cronometra los trabajos que se están haciendo y les preguntas en confianza, cuando tienes confianza, pero ¿realmente eso incrementa la productividad? Pues se te quedan mirando y te dicen, pues no lo sabemos, pero yo la sensación que tengo es que no, porque lo que sí pretende es imponer el principio de autoridad, es decir, hacer que hasta cualquier cosita, cualquier movimiento que tengas que hacer en la fábrica, la hagas según te dice el dueño, según te dice el gerente, no según lo harías tú. Entonces esto significa una privación de libertad superior, peor, más grave que la que tenían los esclavos, porque al fin y al cabo los esclavos podían coger un mazo, podían coger una azada, según su manera, cada cual a su manera, y ahora no, ya sabéis que ahí te regulan todo. Necesitas coger una herramienta, tienes que hacerlo según lo que te digan. Es algo espantoso, esto destruye al individuo más que nada. El capitalismo actual es un sistema de destrucción acelerada del ser humano y es ahí donde tenemos que intervenir para una revolución anticapitalista que no busca beneficios económicos, sino que lo que busca es salvar al ser humano de la destrucción a que está siendo llevado en el trabajo. En cuarto lugar, que está muy relacionado con lo anterior, es un trabajo parcelado, monótono, repetitivo, con cero creatividad. Esto es terrible. Leía un informe de una empresa femenina en la cual contaba cómo la parcelación del trabajo, la monotonía, la repetición, todo lo mismo, la renuncia a pensar que te obliga a eso, hace que se disparen los sentimientos de angustia y desesperación y que las mujeres trabajadoras allí pues tengan que depender de las drogas legales, de los psicofármacos sí o sí, porque no es posible aguantar 8, 10, 12 horas en esas condiciones psíquicas, porque el ser humano ha sido dotado por la naturaleza de cerebro para pensar, pero si se le obliga a estar tantas horas sin pensar, entonces se produce como una rebelión del cerebro en
el interior del cuerpo, y esa rebelión es patológica porque el cerebro quiere actuar, pero el empresario impide que actúe, y ahí está, porque claro, si actúa se va a enfrentar con el empresario, ¿no? Entonces esto es terrible, y contaban pues sus síntomas eran tremendos, pues por ejemplo el insomnio, temporadas sin trabajo, la angustia de los domingos por la tarde y los lunes por la mañana porque hay que volver otra vez al trabajo, la desesperación cuando entraban en la empresa, todas estas cuestiones, el estado de angustia, la idea de que lo quieren dejar, de que no pueden más, que haya un terremoto, me decían que se hunda la empresa, que pase algo, que se incendie. Todo esto para liberarse, no saben cómo, ¿no? Entonces lo que hacen es embrutecerse de las maneras que pueden, van en el bolso cargadas de pastillas y las van tomando mientras el hígado les aguante, ¿no? El punto quinto es el pisoteo y la anulación completa de la dignidad personal en el acto de trabajar. Bueno, ya he dicho antes, crear una sociedad de personas con dignidad es lo que buscamos, y eso será la mayor revolución de la historia de la humanidad. En sexto lugar, hay una violencia verbal y psicológica permanente. Te humillan, te ofenden en público, te llaman la atención, te obligan a humillarte, te obligan a callarte, sabiendo que tienes razón, pero te tienes que callar. Ardes de rabia por dentro, vuelves a tu casa hecho polvo. Entonces, estas son las condiciones laborales que tenemos. Muy a menudo tú conoces tu trabajo mucho mejor que los idiotas de los jefes y de los ingenieros que no tienen ni idea, que no saben cómo hacer las cosas, y que si hicieran como ellos dicen, la fábrica se paralizaría, pero te tienes que callar porque te llaman en público de todo. A veces pierden los estribos y bueno, a veces tienes que controlarte para no partirle la cara y que te echen, porque claro, tienes que vivir, de algo tienes que vivir, y todo eso te crea unos problemas psicológicos terribles que no tienen solución mientras existe el trabajo asalariado, semi-esclavo, neo-esclavo, como queráis llamarlo. Luego está el fenómeno de las amenazas y las sanciones. Te amenazan, te sancionan, te vuelven a sancionar, y la presencia permanente, por un lado, pues del despido, y por otro lado, pues ya se sabe que hay listas de trabajadores díscolos que en una determinada localidad, en un polígono industrial, los empresarios se pasan unos a otros, este no, a esta no, a este no, y entonces pues en un momento dado resulta que no encuentras trabajo, te tienes que ir lejos, pero ahora los sistemas informáticos saben para eso. Ahora yo entiendo, aunque no tengo constancia fáctica de ello, que hay ya listas de díscolos que funcionan por los procedimientos informáticos para todo el país, y entonces esto hace pues... Vamos, yo también he pasado por eso, ¿eh? Llega un momento que solo encuentras trabajos marginales, trabajos caca, y te tienes que aguantar de muchas horas y pocos resultados económicos que no te dan ni para vivir, pero bueno, el fenómeno de las listas es terrible. El fenómeno de las listas, y eso es una parte de las sanciones. El punto 8 es ritmos crecientes, agotadores. Está el tópico de la cadena, pero hay muchos más sistemas. La tecnología actual en muy pocas ocasiones es directamente productiva. Es lo que se llama tecnología de control y dominación. Es decir, se emplean maquinarias, se emplean sistemas que lo que hacen es que el trabajador esté sumiso y cumpla lo que la empresa quiere que haga. El tópico de la cadena, es decir, la cadena de 6, que es un sistema en el cual, según se mueva la cadena, pues te va llegando el trabajo, el trabajador está en un sitio y tienes que hacerlo en el tiempo determinado. Si te hacen que la cadena incremente su velocidad un 10%, pues tienes que hacer tu trabajo un 10%, ¿no? Pero bueno, esto es ya muy burdo, esto se inventó en los años 20 o por ahí, y ahora ya se emplean trabajos sistemas mucho más sofisticados de obligar al trabajador a darlo todo, de tal manera que cuando sale del trabajo está exhausto, no puede más. Me decía una trabajadora de una fábrica que ella, cuando llega a su casa, que sale después de estar 2 horas, que son obligatorias las horas, y encima a veces no se las pagan, lo primero que hace es necesita tumbarse 1 hora, hora y media en una cama, en un sofá. No puede hablar, no tiene fuerza para hablar con su familia, no tiene fuerza para dirigirse a sus hijas. Lo único que puede hacer es estar allí tumbada hasta que recupera el aliento. Esto es terrible. Las condiciones laborales bajo el capitalismo actual, el capitalismo que nos lo presentan tan bonito porque es tan tecnológicamente avanzado, son peores que la de los esclavos antiguos, porque la tecnología y los saberes técnicos se usan para sacar al trabajador hasta el último átomo de energía, de vitalidad. Entonces te dejan destrozado, de tal manera que no puedes atender a tu familia, no puedes educar a los hijos, no puedes tener una vida erótica suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
los ritmos crecientes unidos a la monotonía del trabajo siempre el mismo, siempre repetido, no se necesita inteligencia, no se necesita nada, no es nada más que un robot, ya al final cuando sales de la empresa ya haces mecánicamente los gestos que te exigen, entonces todo esto te daña psíquicamente, te daña físicamente. Y te lleva pues a enfermedades psíquicas y físicas terribles. Ya sabéis que si hasta no hace mucho la vida útil de una persona como trabajador pues podía ser 50 años y lo era de hecho, hoy día se sitúa entre 25 y 30 años porque a ese tiempo ya está exhausto, agotado, exprimido como un limón, ya es nada. Una persona que ya no vale. Lo único que puede hacer es coger una pensioncita si le llega y vivir de mala manera en unas condiciones terroríficas. Las empresas están matando a la gente, la están destruyendo, la están aniquilando. Son empresas homicidas. El capitalismo actual es un capitalismo homicida y ahí tenemos que intervenir para eliminarlo. En noveno lugar, la empresa mastodóntica, faraónica, actual, es un campo de batalla. Allí no se puede hacer nada bien ni nada productivamente porque es un campo de batalla. Los trabajadores contra los jefes contra los trabajadores, los jefes entre sí, los jefecillos unos contra otros, por parcelas de poder, por puestos, porque este tal, el otro cual. Entonces, luego, los trabajadores están más pendientes de escurrir el bulto, lo cual yo lo entiendo porque yo lo he hecho, porque aquello es insoportable, de escurrir el bulto, de sabotear en lo que pueden. Cuando te dan una humillación pública, pues haces lo que puedes por sabotear la producción. A menudo, generalmente hoy no se hace el sabotaje laboral por ideas, por convicciones, como se podía hacer hace 100 años, no se hace simplemente porque ya no puedes más, porque estás lleno de rabia, lleno de ira. Entonces, como conoces muy bien tu trabajo, que es una porquería fragmentada y reduccionista, hasta donde puedes, dañas todo lo que puedes la producción. Y entonces en esta batalla campal entre empleadores y empleados, entre capitalistas y trabajadores, no sale nada bien. Y de hecho, pues estamos entre lo que llaman el estancamiento de la producción, de la productividad y la pérdida de calidad permanente de los productos. Por cierto, el otro día leía un libro de economía financiera, en donde una economista, una mujer, no recuerdo el nombre, era una economista extranjera, decía que eso de que hay estancamiento de la productividad es falso, que está disminuyendo la productividad del trabajo está disminuyendo, y ya desde hace tiempo. Bueno, ella no dedica mucho tiempo al asunto, pero me pareció muy sincera y muy loable esta actitud de decir la verdad, es lo que yo pienso, pero generalmente en mis intervenciones públicas y en mis escritos me atengo más prudentemente a lo del estancamiento de la productividad del trabajo. Ya veréis que escribí algún artículo en mi web, felixrodrigomora.org, sobre esta mujer y por qué ella piensa que está retrocediendo, que está cayendo la productividad del trabajo, o sea, lo producido por unidad de tiempo está disminuyendo respecto a hace 25 años, por ejemplo. Yo también pienso eso, aunque no lo puedo demostrar fácticamente, pero que ella lo piense, pues me anima mucho porque creo que es la verdad, ¿no? Entonces este caos, en este conflicto perpetuo, pues se está yendo al garete la producción, la eficacia, los rendimientos, todo. Si esto lo proyectáis 10, 15 años más, 20 años, es que es tremendo esto. Porque claro, significa que el capitalismo nos va a dar cada vez menos, porque cada vez se produce menos, con más horas de trabajo. Ahora mismo ya, como han visto que no pueden, controlar a la mano de obra, porque por muchas medidas, mucha organización científica del trabajo y otras puñetas similares, lo que están haciendo es acudir a la explotación extensiva de la mano de obra, que es tenerla el mayor tiempo de trabajo en la fábrica. Ya esto es directamente los campos de trabajo que se montaron, por ejemplo, en la Rusia comunista o en la Alemania nazi, o también en algunas etapas, por ejemplo, en las minas de las sociedades liberales. Entonces, esto consiste pues que ya estás allí, solo vives para trabajar y trabajas. Entonces, esta cuestión pues es tremenda y en esa dirección se va. ¿Por qué? Piensa que teniendo al trabajador enganchado, a veces con una cadena, literalmente en países del tercer mundo, la máquina, que puede ser incluso una máquina muy moderna, muy tecnológica, consiguen que produzca algo, porque ya el entontecimiento y el embrutecimiento del trabajador generado por los propios modos de producir en las empresas hace que a partir de un momento ya no sea ni siquiera productivo. Daros cuenta, qué curioso, pero esto es así, ¿no? Sí, vamos a ver, el trabajo es una actividad humana, pero si en esa actividad humana destruimos
el fondo humano del trabajador, lo que estamos consiguiendo es un subhumano, y un subhumano consigue subrendimientos. Entonces esto es una de las grandes paradojas del capitalismo, pero claro, a un empresario, si hablas con él en confianza, te dirá que los rendimientos al máximo, pero sobre todo lo que quiere es ser obedecido. El principio de autoridad en la empresa es el decisivo, porque es un hecho político, y ya está. Es que él quiere mandar porque él es el dueño, y entonces que los trabajadores estén siempre cacareando, buscándole las vueltas, diciéndoles que sí, pero a sus espaldas haciendo otra cosa, no lo puede consentir. Entonces, las tecnologías actualmente buscan establecer el principio de autoridad. Son tecnologías de la coacción, no tecnologías de la producción. Todavía, claro, hay tecnologías productivas, pero cada vez menos y cada vez son menos consideradas, porque la gran empresa capitalista se está hundiendo en una anarquía, en una confusión, en un caos irremediable. Y eso se pone de manifiesto, pues que ya no dan datos de ellos, por ejemplo, en el creciente número de unidades de producto que son deficientes, que no tienen la calidad deseada, ni siquiera según los estándares que exige la empresa, que cada vez son más laxos. Entonces, vuelvo a decirlo, proyectar esta situación sobre el futuro inmediato, y llegamos a un capitalismo que es productor de bazofia en grandes cantidades, productor de bazofia, de cosas malas, mal hechas, ¿no? De máquinas que se estropean en 3 años cuando tenían que durar 10, de automóviles que se estropean en poquísimo tiempo cuando antes duraban 40 años y cosas así. Todo es así. Está la obsolescencia planificada, pero eso es una parte solo. El trabajador, para ser productivo, tiene que amar su trabajo, y para amar su trabajo tiene que ser trabajo libre, y tiene que ser trabajo mínimo, no las 14 horas que quieren imponer con un día de trabajo al mes. El punto 10 es la subordinación del trabajador a los objetos tecnológicos. Esto es terrible porque el trabajador se ve sometido a una máquina. Muy a menudo el control y las exigencias productivas se realizan a través de enganchar al trabajador a una máquina. Aquí por el momento todavía no se le pone una cadena al trabajador en el tobillo y se ata a otra a la máquina. Pero no os preocupéis que ya llegará, ya llegará. Los que os parezcan exageraciones mías, estudiar un poquito cómo está la situación del trabajo en el mundo y cómo Europa se está haciendo un territorio tercermundista. Dentro de nada pues estaremos aquí como en Singapur, por ejemplo, uno de los sitios, un país musulmán donde el esclavismo está a toda pastilla, ¿no? Entonces, pues esta dependencia de la tecnología produce un colapso, una sensación de que no eres nada, de que las máquinas te dominan, de que tienes que estar sometido a un sistema tecnológico que no has impuesto tú y que tiene la capacidad de dominarte completamente. Y luego el punto 11 final es la violencia sexual en las empresas. Ya sabéis que el feminismo, que no es nada más que una artimaña del capitalismo para obligar a las mujeres a matarse trabajando para hacer más ricos a los empresarios, es más cosas, pero el feminismo esta es una de ellas. Entonces, pues, oculta lo que es obvio y que es clamoroso, que es la terrible violencia sexual que hay en las empresas. El primer espacio para la violencia sexual contra las mujeres es la empresa capitalista, la gran empresa capitalista, no la familia, no el hogar. Y todo esto lo que se ha hecho es trastocar para decirle a las mujeres que allí van a ser respetadas. Entonces, se ha creado tal situación que esto no se atreven a denunciarlo, y cuando lo denuncian, pues saben que forman parte de la lista de mujeres díscolas, de mujeres rebeldes que se van a morir literalmente de hambre, porque a través de los sistemas informáticos complejos pueden controlarlas y ponerles en las listas de díscolas, que no tienen ningún problema en consultar a los empresarios si es despedida de una empresa por negarse a las tropelías sexuales de sus jefes o jefecillos. Entonces sucede esto. Daros cuenta cómo la tecnología va en contra del ser humano y va en contra de la libertad de las personas. El día que estas listas se hagan públicas, pues ya veremos qué piensan algunos entusiastas de la tecnología. Entonces, el acto laboral se realiza en estos 11 puntos. ¿Cuál es el más terrible de todos? Pues no sé, los 11 son terribles, pero ¿cuál es el más terrible de todos? La combinación de los 11, porque los 11 combinados y apoyándose los unos a los otros hacen que la calidad del ser humano se desplome en una nada. Una de las metas del capitalismo es producir seres humanos sumisos. Según la teoría económica clásica, el capitalismo produce mercancías. Sí, produce mercancías, claro, cada vez menos, porque ya, como es una estructura monopolística lo que hay, pues ya no son mercancías, son, como ya la mayoría de las empresas están conchavadas entre sí para fijar precios, fijar salarios, condiciones de entrega, etc.
Pero volviendo a la cuestión, ¿qué es lo que crea el capitalismo? Sobre todo, seres humanos sumisos. El Estado se vale del capitalismo porque en el acto productivo crea el tipo de individuo que es apto para obedecer las leyes horripilantes que puede aguantar una sociedad tan demente y liberticida como esta. Entonces ese ser humano sin dignidad, con la cabeza agacha, que lo soporta todo, que lo padece todo, que se contenta con emborracharse los fines de semana, que no puede vivir sin la rayita de cocaína correspondiente, etcétera. Ese es el tipo de individuo ideal para el Estado, para que pague impuestos, para que obedezca, para que se someta, para que no proteste, para que no salga a la calle, para que no piense en la revolución. Y eso es lo que proporciona el capitalismo. Que el tipo de trabajo que hoy crea el capitalismo es embrutecedor y destruye al ser humano se sabía. Hay textos de hace ya 200 años donde lo dicen. Hay un estudio muy bueno de Juan de Mariana, que ahora los liberales y los neonazis y la extrema derecha se han apropiado de este señor con su habitual caradura. Juan de Mariana estudia el caso de las pirámides de Egipto y dice, bueno, dicen que las pirámides de Egipto se hicieron por motivos religiosos. Dice, puede ser, pero yo pienso que también se hicieron para embrutecer a las clases trabajadoras de Egipto, para obligarlas a resignarse y a someterse, porque como es sabido, el trabajo continuado, el trabajo hecho de esa manera embrutece. Por eso el trabajo, para que respete la libertad y la dignidad de la persona y la valía y la calidad de la persona, tiene que ser un trabajo mínimo, pero hecho con entusiasmo. Trabajemos pocas horas, pero trabajemos con entusiasmo. Tiene que ser un trabajo en muchas actividades. De ahí que la economía comunal tenía dos ámbitos de trabajo productivo, el familiar y el comunal o concejil, que es como se llamaba, ¿no? Eran hábitos diferentes, dos ámbitos en los cuales se hacían trabajos diferentes. Tienen que hacerse muchos trabajos y, en tercer lugar, tiene que estar unido el trabajo con la fiesta. El trabajo tiene que estar unido con la fiesta. No puede ser por aquí el trabajo y luego nos vamos a la discoteca. Esto es una horripilancia que nos está matando. Tenemos que crear unos centros de trabajo en donde al mismo tiempo sean centros de diversión, centros de comunicación, centros de relación. Y eso solo se puede hacer cuando los trabajadores sean dueños de los centros de trabajo y los pongan al servicio de toda la sociedad según las categorías de la virtud cívica y de la moralidad natural. Entonces esa es la gran revolución que tenemos que hacer en el acto de trabajar. Mientras tanto, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la consecuencia de todas estas, cuáles son las consecuencias del trabajo no libre? Pues mirar, personas que tienen problemas psíquicos terribles, terribles. A mí me han contado cosas terribles, incluso en algunas charlas, cuando yo he sacado estos temas, luego en la salida, pues me han contado personas que viven aterrorizadas, viven angustiadas, viven desesperadas, y esto es cada vez más. Esto sucede sobre todo con gente que después que ha hecho una carrera, incluso una carrera importante, ha hecho varios másteres y tal, y de repente encuentra trabajo y se ve incorporado allí. Y ve cómo le humillan, le ningunean, le insultan, le agreden verbalmente, usan trucos y trampas psicológicas para él, y vuelve temblando. Me decía, no, yo volvía a casa temblándome las manos después de 9 horas de trabajo y 1:15 de tiempo de transporte. Dice, me temblaban las manos, necesitaba un tranquilizante. Dice, pero luego, claro, si me tomaba muchos tranquilizantes, pues me entontecía, no dormía. Luego por las noches no dormía, necesitaba también barbitúricos. Dice, total, me convertí en un consumidor de pastillas, unas para esto y otras para lo otro. Dice, ¿cuál era mi sueño? Mi sueño era que me despidieran. Dice, yo tenía 2 sueños, me pasé años con 2 sueños. Sueño número 1, que me despidan y, bueno, lo que sea, me voy a pedir por ahí, ¿no? Y en segundo lugar, también soñaba con que se jubilaría, ¿no? Todo esto con 31 años recién cumplidos, me lo contaba a mí, ¿no? Entonces, claro, esto es terrible. El agotamiento físico y psíquico, toda la energía se vive para el trabajo, pero para un trabajo horrible, porque también tenemos gente, pues, por ejemplo, eso sucedía antes mucho y todavía gente que tiene un trabajo vocacional, un trabajo artesano, un trabajo bonito, por ejemplo, un carpintero que hace cosas maravillosas y que puede trabajar 10-12 horas entusiasmado, puede acabar agotado pero entusiasmado, o gente como estos talleres de tecnología avanzada que os he contado en un pueblo del sur de la península ibérica, que la gente los crea
pues allí en el patio de sus padres, ¿no? Y entonces se encuentra que ese trabajo le entusiasma, lo que hace le entusiasma y se mete en la cama y duerme plácidamente para la mañana siguiente ponerse inmediatamente. ¿Por qué? Porque él gobierna su trabajo, dirige su trabajo, lo organiza, piensa en la tecnología y en el equipo y en las herramientas. Aunque claro, no del todo, y a veces pues esto aparece porque tiene que comprar en el mercado capitalista, depende de bancos para ciertas inversiones, etcétera. Pero podemos decir que parcialmente ese trabajo es libre, parcialmente solo, y cada vez quizá menos parcialmente. En segundo lugar están las enfermedades psíquicas y físicos, que es las llamadas patologías de los lunes, las enfermedades de los lunes. Los lunes se multiplican por mucho, las anginas de pecho, los ictus, etc. Y entonces todo esto está haciendo que mucha gente que en la flor de la edad, cuando ya tiene una experiencia laboral importante, sufra una de estas patologías incapacitantes, y eso lo tenemos que pagar toda la sociedad. El daño que todo esto hace a los rendimientos y a la productividad es enorme, porque esto le pasa a docenas de miles, a cientos de miles de personas en el país. Entonces todo esto, vamos, ¿trabajamos para qué? Para que luego nos convertamos en una piltrafa con una de estas patologías terribles, una angina de pecho, lo que sea, y luego tengamos que ser mantenidos por el estado este que llaman de bienestar, esta cosita asquerosa, ¿no? Entonces todo esto está haciendo que la producción real, los daños colaterales y los costes ocultos del capitalismo sean cada vez mayores, y se está consumiendo inútilmente una gran cantidad de riqueza, pero sobre la base del muchísimo dolor que esto ocasiona en la gente. Luego está el suicidio laboral. El suicidio laboral está en ascenso. Todas las formas de suicidio están en ascenso, pero el que más es el suicidio laboral. En tercer lugar está la conversión del trabajo en un tormento. Es lo que se llama el infierno del trabajo asalariado. Qué trágico y qué terrible es el feminismo cuando dice que las mujeres se liberan en trabajo asalariado. ¿Cómo se nota que las jefas del feminismo no hacen trabajo asalariado? ¿Por qué no se meten en una fábrica específicamente de mujeres y aguantan 5 años? Estoy yo seguro que no iban a aguantar ni 5 horas haciendo el trabajo horrible y el trabajo espantoso que se hace allí. Como ellas son primero millonarias, ya sabéis que las feministas se hacen millonarias en 5 años y multimillonarias en otros 5, ¿no? Porque el capitalismo las cubre de oro para que engañen a muchísimas mujeres que se creen total o parcialmente su discursito, que van allí a la producción a matarse. Sin esto, la productividad del trabajo se habría hundido todavía más, es que ya no habría productividad. Ahora mismo quien se está salvando la productividad del trabajo son las mujeres trabajadoras. Por favor, amiga, no seáis tontas, no creéis estas estupideces. Enfrentaos con vuestros jefes, decir no en todos los terrenos. El no es no en la producción, también en la producción, ¿cómo no? Entonces, en el infierno del trabajo asalariado, que no es una frase que me he inventado yo, sino que es una frase que usan algunas personas por ahí, ¿no? Siempre hay versos sueltos, como se dice, que son capaces de decir la verdad. Pues lo que está, la conversión del trabajo en un tormento hace que este trabajo no pueda ser productivo, es trabajo sucio, trabajo asqueroso, trabajo odiado, y entonces no puede ser productivo de ninguna manera. Y esto no cambia con que se den altos salarios. Los altos salarios son peores porque hacen que todavía el trabajador se ve en el dilema de decir, bueno, yo no puedo soportar más las humillaciones, el desgaste psicológico, la situación que me encuentro, pero es que me pagan muy bien y tengo que aguantarlo. Entonces, ese trabajador que esté metido en esa tesitura, en esa contradicción, acabará muy mal, muy enfermo para salir de ellas, porque hay algunos que no se atreven a despedirse porque le pagan bien, y entonces se provocan una enfermedad, a veces una enfermedad grave y muy a menudo una enfermedad mortal. Las enfermedades laborales no son solamente las que están tipificadas por el derecho laboral, sino otras muchas que aparentemente no son laborales ni tienen nada que ver con nada, pero que vienen del desgaste terrible que sufre la gente en estos trabajos. Porque si las condiciones de trabajo son espantosas y lo que te pagan muy poquito, pues bueno, te vas y mientras estás por ahí buscando otro trabajo, si puedes y tal, descansas unos días. Pero si encima te pagan bien, te matan literalmente. Y de hecho, por ejemplo, todos estos ejecutivos y tal, y gerentes, sufren un porcentaje de ictus terribles. Está ya probado que trabajar en este tipo de trabajos horribles y espantosos, más de 70 horas semanales, te lleva directamente a un ictus, porque tienes 3, 5, 7, depende de otras condiciones, pero hasta 7 veces más probabilidad de tener un ictus a una edad temprana que en otras condiciones. Entonces, daros cuenta de todo esto lo que significa como costes del capitalismo actual, claro, por eso todas las sociedades están empobreciendo, todas están empobreciendo, porque
porque encima de que este trabajo no es productivo, tiene unos costes ocultos que son descomunales y crecientes. Proyectarlo, siempre digo lo mismo, proyectarlo a 10 años vista, a 15 años vista, y veréis que la situación realmente es que es insostenible, salvo con un empobrecimiento general de toda la sociedad, un empobrecimiento general menos de los muy ricos, de los súper ricos, de los riquísimos, cada vez serán más ricos, cada vez se gastarán más en bienes suntuarios, en objetos de lujo, que es ahora la cuestión, ya, ¿no? De los muy ricos, pues ya se gastan una parte muy importante de lo que explotan a los trabajadores en mansiones, en joyas, en tener 200 personas allí en el servicio doméstico y cosas así que son asquerosas, y que reflejan hasta qué punto nuestra sociedad es ultra decadente. Hay que tener en cuenta que una de las características de las sociedades decadentes, de todas a lo largo de la historia, sean orientales, occidentales, americanas, precolombinas, lo que sea, es la concentración de la propiedad. Cuando se concentra la propiedad es que esa sociedad ha entrado en una fase de decadencia. Cuando hay muy ricos y muy pobres ha entrado en una fase de decadencia. Y ahora todos los datos, todos en los últimos 30 años dicen que la polarización social es creciente entre una minoría de ricos cada vez más ricos y una gran mayoría de pobres cada vez más pobres. Pero todo esto está aquí y entonces hay que resolverlo a través de un programa de eliminación del trabajo asalariado y de la recuperación de los medios de producción para los trabajadores por medio de una revolución económica que ponga fin al capitalismo. Así de claro. En cuarto lugar está el odio al trabajo. El odio al trabajo no puede ser. El trabajo es un acto de creación. En eso tiene mucha relación con el sexo reproductivo. Es un acto de creación. Tenemos que amar el trabajo creador. Está muy bien aborrecer el trabajo no creador, pero tenemos que considerar que el trabajo creador es una fuente de satisfacciones enormes y de realización personal. El ocio es solo parcial. ¿Qué es esto de que no queremos trabajar como hacían los hippies, todo el día tumbados, convertidos en personalidades ultra deprimentes, sin fuerza, sin energía? No, tenemos que trabajar, porque hay un problema moral, tenemos que vivir de nuestro trabajo, no del trabajo ajeno. Cualquiera que no trabaje y que viva del trabajo de otros es un explotador asqueroso, aunque solo coma una miga de pan al día, esa miga es un acto de explotación. Si no trabajas, no comas. Pero, aparte de todo, el trabajo es una gran realización. Los seres humanos tenemos que tener un tiempo de trabajo, pero no vivir para el trabajo y tener otro trabajo en otras condiciones como las que yo he dicho, un trabajo creativo, un trabajo en el que tú marcas tus condiciones de trabajo y no dependes de jefes porque tú eres tu jefe. Eso es importantísimo, y un trabajo unido a la fiesta en las condiciones que en algún momento explicaré. El punto quinto es la productividad del trabajo. El trabajo actual es improductivo y aquí hemos llegado al punto final del capitalismo. Como el capitalismo es una cuestión mantenida, es un sistema productivo mantenida por la fuerza, por la violencia, por la coacción, por la manipulación mental, por el adoctrinamiento, se mantendrá y mantendrá. Puede mantenerse si no somos capaces de hacer la revolución 40, 50, 100 años. Pero ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones? Terribles, en unas condiciones terribles donde la humanidad va a padecer ya sufrir lo que no está escrito. Y esto solo tenéis que mirar a vuestro alrededor con unos ojos libres de ideas, de teorías, de temores, todo eso, quitaros de los ojos y ver la realidad contra eso. El punto sexto es el estancamiento tecnológico. Prácticamente ya no se hace tecnología productiva. En una sociedad libre, la tecnología se hace con el objetivo de ahorrar trabajo y de hacer que esos trabajos especialmente penosos, pues los organicen por medio de las máquinas y sean menos penosos. Pero esto es lo que te dicen ahora, es que con la introducción de la tecnología en las empresas se ahorra trabajo e incrementa la productividad. Pero vamos a ver, si los cálculos de la productividad dicen que no solamente no se incrementa, sino que está estancada, y como dice esta mujer que ha escrito el libro que os he contado antes, no solo está estancada, sino está en regresión respecto a lo que podía ser hace 40 años, eso significa que esa tecnología no ahorra trabajo, sino es una tecnología de control y dominación, igual que la videovigilancia, igual que cientos y miles de tecnologías. Hoy las tecnologías son de tres tipos, básicamente tecnología militar, para la guerra que a portas, la guerra que está en las puertas, la Tercera Guerra Mundial, tecnología de dominación para las empresas y tecnología de adoctrinamiento para lo que es pues el aparato de adoctrinamiento y todo el sistema de adoctrinamiento basado en pantallas y tal. Entonces estos son los tres usos principales de la tecnología. Por lo tanto, la tecnología ha sido prostituida en sus fines y la revolución del trabajo libre tiene que recuperar la tecnología para cumplir su función.
que es ahorrar trabajo y eliminar aquellos trabajos degradantes, penosos, repetitivos que puedan ser hechos con ayuda de máquinas y con ayuda de sistemas técnicos mejores. ¿Os dicen todo lo contrario? Bueno, pero sumar las piezas, ¿no? Sumar las piezas y ver que las cosas cada vez van a peor. Yo digo, mirad, hay dos indicadores que demuestran hasta qué punto ahora las cosas en el terreno productivo van peores. Uno es la decadencia de la calidad. Creo que nadie puede negar que los bienes que utilizamos y los servicios son cada vez peores. Y esto es de así de hace 30 años. Hablar con personas ya de cierta edad y os lo dirán como los bienes que ellos usaban en su juventud eran mucho mejores, mucho más duraderos, mucho más sólidos, mucho más confiables que ahora. Y el segundo elemento es la inflación persistente. Es verdad que una parte de la inflación viene de la cantidad de la deuda estatal y la cantidad de dinero que crea el Estado. Pero eso es una parte. La otra parte viene porque, habiendo una cantidad de dinero incluso fija, como la cantidad de bienes que se producen es decreciente respecto al dinero en circulación, pues el dinero se deprecia respecto a los bienes. Es decir, hay inflación. Entonces esa inflación latente, permanente, constante, que cada año incluso puede ser poquita, pero sumada, como es sumada y multiplicada a 10, 20 años, pues hace que ahora mismo, por ejemplo, te dicen tal asunto, hace 40 años, o tal operación, por ejemplo, de lo que sea, costó tanto dinero en dólares. Pero ahora, cuando te tienen que convertir en dólares actuales, y tienen que multiplicar por 5 y por 7. Y eso nos da una idea de en qué medida el dólar, que es la moneda central en el mundo y por desgracia, se ha depreciado. Es decir, que el dólar de hace 40 años valía 7 veces más que el dólar actual. Y el euro, desde su creación hoy, pues ¿cuánto valor de compra ha perdido? Pues probablemente ha perdido la mitad de su valor de compra. Así pues, pero el fondo de todo esto es la pérdida constante de la cantidad y de la calidad. La calidad lo observamos y la cantidad se pone de manifiesto ahí. También se puede hacer por otros procedimientos, pero abrir los ojos para que no nos engañen. El punto 7, que es la consecuencia de este problema con el trabajo, es la guerra. Cuando la producción de bienes cada vez es más problemática porque las empresas son un caos, porque, bueno, pues no hay quien las maneje, no hay quien las controle, son demasiado grandes, demasiado complejas, hay siempre bandas, facciones que se pegan entre sí, entre los directivos, los trabajadores van enfermos, van desquiciados, no pueden más, se les obliga a hacer cosas horribles, se les humilla. Entonces esto, pues, ¿qué sucede? Que entonces, como la producción no sale, lo que hay que hacer es robarle a los otros la producción, es decir, y entonces ambos bandos, el bando del imperialismo oriental, Rusia, China e Irán, y el bando del imperialismo occidental, o sea, la Unión Europea, Estados Unidos e Inglaterra, pues entonces miran con codicia y con deseo al otro bando para expoliarle y robarle por la fuerza de las armas sus recursos industriales, para intentar tener bajo su control a más y más trabajadores para conseguir que, bueno, pues tener más beneficios. Si cada trabajador le da un beneficio, pues en vez de tener 500 millones de trabajadores, el bando occidental bajo su férula, pues si se los roban a los rusos o a los chinos, pues y tienen 1000, pues se explotan a 1000 millones de trabajadores, que es más beneficioso. Así pues, hemos entrado en una etapa que es la depredación directa, es decir, el expolio directo de la mano de obra, lo que cuenta. Tengo también que decir que los chinos y los rusos hacen lo mismo. Ellos, ahora que van ganando en el conflicto mundial porque son el imperialismo ascendente, pues están ansiosos de controlar, de dominar, de explotar ellos a los trabajadores de Europa Occidental para quedarse ellos con la plusvalía y con los beneficios. Esto lleva directamente, ahora al rearme, a guerras parciales aquí y allá y finalmente a una gran guerra mundial. En noveno lugar, todo esto destruye la familia y destruye las relaciones, porque claro, la gente viene tan destrozada, tan destruida del trabajo, sin fuerza, sin energía, tan deprimida, tan degradada, que entonces no tiene tiempo pues para atender lo clásico de la familia, como no tiene tiempo para leer, como no tiene tiempo para nada. Se está creando un tipo de persona súper embrutecida, súper degradada, súper solitaria por el tipo de trabajo asalariado y súper inmoral. No tiene tiempo para sentarse un rato en una silla y decir, vamos a ver, mi comportamiento es moral, mi comportamiento es inmoral. ¿Cómo va a hacer esa reflexión cuando ha salido de la empresa, de la oficina, de la fábrica, de la explotación agraria en donde trabaja, completamente reventado, con la mente en blanco, que no puede más?
La cuestión moral exige reflexión, hacerse un sujeto moral, exige también como un balance permanente de uno mismo en donde, a ver, yo he decidido vivir según unos valores, primero cuáles son esos valores, los estoy cumpliendo, los estoy incumpliendo, por qué los estoy incumpliendo, en qué me tengo que esforzar, etcétera, etcétera. Hace poco hice una intervención oral sobre la preocupación moral. Es imposible una sociedad moral bajo el capitalismo, es totalmente imposible. Y esto ya lo dice Juan de Mariana, que hay que rescatarle como un gran combatiente por la libertad de las garras de la chusma de la extrema derecha, de los conspiracionistas y de los neonazis, porque él denunció perfectamente la tiranía política, aunque no del todo, y la tiranía económica basada en el trabajo incesante. El trabajo incesante es un acto de degradación del individuo, produzca más o produzca menos. Y ahora, como el individuo está derrumbando, porque lo que estamos viviendo es el derrumbe del individuo como productor, pues lo que se pretende ya es encerrarle en las fábricas para siempre. La consecuencia número 10 es que crea el sujeto sumiso que el Estado requiere, el sujeto hipersumiso. Cuando ya no puedes más, ya te da todo igual, ya te dejas llevar, te dejas dirigir, te dejas, solo soportas pues un tipo de politiquería, que es lo que hacen los partidos políticos todos. ¿Cuáles son peores? ¿Los de extrema derecha, los de extrema izquierda? Los de derecha, los de izquierda, los de centro, los nacionalistas entre comillas, los españolistas, todos son iguales, y todos dicen en esencia lo mismo, porque todos cobran del mismo, todos tienen el mismo amo. ¿Quién es el amo? El Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es quien les paga, y quien paga manda, ¿no? Quien paga manda, pues ya está, pues ahí tenéis lo de los partidos políticos. Lo que resulta del trabajo asalariado, en resumen, es la destrucción del ser humano. Y en mi caso, que soy una persona de una acendrada voluntad humanista revolucionaria, no humanista cursiñoña e hipócrita, porque el humanismo o es revolucionario o no es. El humanismo es una cosa muy seria, es un combate por la humanidad y un combate por cada ser humano, y eso exige un cambio total productivo, y ese cambio no tiene más camino que expropiar al gran capitalismo, sea estatal o sea privado, y entonces crear una sociedad de la libertad económica en la cual el trabajador se implique en el trabajo no solamente como un autómata, sino decidiendo el qué, el cómo y el por qué, y eso es la economía comunal. Hay gente que es indignante. Hace poco leí a alguien que decía que hay que nacionalizar las empresas. Nacionalizar es estatizar. ¿Ese individuo qué quiere? Que sean los politicastros de la derecha, de la izquierda, los que sean los que manden en las empresas, los que roben. La nacionalización es estatización, socialización es estatización. No. Los medios de producción tienen que ser de toda la gente, todas las personas. La categoría de persona es la única valiosa en la cuestión económica. Cada persona, sus medios de producción. Y esto es la gran conclusión que creo que hay que sacar de esta charla. Todos propietarios de los medios de producción, todos los adultos de todos los países tienen que ser propietarios. La propiedad individual y la copropiedad colectiva. Así recuperaremos el amor al trabajo y por lo tanto los buenos rendimientos, pero el trabajo tiene que cumplir las condiciones que otro día desarrollaré: trabajo mínimo, trabajo reflexivo, politrabajo, o sea, tiene que cumplir ciertas condiciones, porque claro, tal como están ahora las cosas no podría hacerse. Y luego tiene que surgir una sociedad moral y un individuo moral. Todo esto requiere como precondición, una precondición que no es solo que es condición, que es sujetos imbuidos de lo que llamaban los antiguos la virtud cívica, es decir, la capacidad de ponerse al servicio del bien común por convicción interior. Bueno, pues en todas estas charlas sobre la economía capitalista y su crítica y tal, pues el repaso al capitalismo, aunque muy rápido y tal, ya lo hemos hecho. Ya os digo que haré un curso y os animo a que atendáis y visualicéis el curso, pero ahora lo que queda ya es cuáles son los principios del trabajo comunal. Eso lo haremos en próximas intervenciones y eso es lo importante, porque todos estos que critican el capitalismo y hablan de postcapitalismo, ¿qué cosas inventa la gente? Eso de postcapitalismo ya me encanta, como postmodernidad, postcapitalismo. Lo único que no inventa nunca es la postestupidez. A ver cuándo se dejan de ser postestúpidos, porque es que vamos. Entonces, quiero decir que cuando hagamos el asunto se acabará la crítica al capitalismo sin sentido, porque lo que queremos es
Vale, tú estás en contra del capitalismo, dinos cuál es tu programa. No nos cuentes lo de la nacionalización, no nos cuentes lo de la socialización, no nos cuentes lo del capitalismo regulado, porque todo eso es una maldad fascista, todo eso es puro fascismo. Y entonces vamos a debatir cuál es su programita. No nos digáis lo de la nacionalización de la banca. Eso son tonterías que no valen para nada. Podemos estudiar montones de ejemplos, incluso que empeoran. Podemos ver montones de ejemplos de qué han servido las nacionalizaciones, cuando se han hecho por ahí, como hay etapas en que se nacionaliza y luego se desnacionaliza y luego se vuelve a nacionalizar y tal. No, vamos a resolver el problema de una vez. Y esa es la cuestión que veremos en la economía comunal, que es lo que haremos. Probablemente, como el tema es largo, lo dividiré en dos intervenciones. En la primera pues se establecerán como los principios y en la segunda intervención entraremos en algunos asuntos de detalle. Bueno, pues aquí ha acabado, os espero, hasta luego.